Kim Ji-young, un cazador de rango S que ha conquistado la Torre del Infierno 58 veces, despierta en el cuerpo de Rena Marius, la oveja negra de una familia ducal, la villana de una novela. Acusada falsamente de intentar asesinar a la Santa Rancharis, Rena decide limpiar su nombre. Usando sus habilidades de combate y el apoyo de sus constelaciones, se convierte en la maestra del rey mercenario, Sedin, y desafía al arrogante príncipe Isir. Una historia épica de poder, venganza y romance donde una guerrera legendaria redefine el destino de una villana. Y la verdadera cacería comienza ahora. En lo más alto de una torre gigante, o, para ser más precisos, en el piso 100, una torre cuyos desafíos se vuelven más severos cuanto más se sube, la humanidad demuestra ser demasiado vulnerable al desastre. El número de cazadores que perecieron en el intento de conquistar este lugar ascendió a 7 cifras, todos formaron grupos, se juraron lealtad y enfrentaron juntos las adversidades, y yo no fui la excepción. Yo también tenía compañeros que cubrían mi espalda, pero el destino no tuvo piedad, todos murieron sin excepción. Al final, solo quedó una persona con vida, la última cazadora de rango S, y esa era yo, Kim Ji-young. Frente a mí, un hombre intentaba incorporarse con dificultad, balbuceando mi nombre, pero le respondí con una mirada gélida y cortante: no te atrevas a llamarme por ese nombre usando ese cuerpo robado. No eres más que un bastardo miserable que solo sabe usurpar la carne de otros. Este ser no era otro que el dueño de la torre. Sin perder tiempo, el dueño de la torre activó su habilidad, Encarnación del Miedo del piso 33, materializando serpientes gigantescas que se lanzaron ferozmente para devorarme. Justo cuando las bestias estaban a punto de impactar, desplegué mi habilidad, Pantalla Viviente del Amanecer, para contrarrestar el ataque. Con un solo movimiento fluido de mi espada, logré cortar a las serpientes gigantes por la mitad. Mientras luchaba, un pensamiento cruzó mi mente: no puedo seguir así eternamente. Morir, resucitar, escalar la torre, y repetir todo como un círculo vicioso e infinito. Estoy harta de esta vida. He pasado por este infierno 58 veces y esos recuerdos parecen haberse grabado a fuego en lo más profundo de mi mente. El dueño de la torre, implacable, volvió a atacar desplegando la habilidad Encarnación del Miedo del piso 66, pero logré resistir utilizando la cuerda de Asmodeus. Sin darnos tregua, él invocó la Encarnación del Miedo del piso 99, a lo que respondí con un contraataque brutal usando la habilidad de la espada Aigigir. He memorizado sus patrones tanto que no dejan de reproducirse en mis sueños, así que, por favor, solo déjame, a mí, Kim Ji-young, regresar a casa. En ese instante decisivo, logré atar al dueño de la torre con las cadenas y, con un golpe final certero, atravesé su pecho. Le dije con frialdad: ella ya está muerta, así que desaparece de mi vida ahora mismo. Finalmente, el golpe de gracia fue asestado. Una notificación del sistema apareció en el aire: el último gobernante, el dueño de la torre, ha desaparecido. Las condiciones de la misión épica se han cumplido. Mis ojos brillaron con esperanza. ¿Realmente se había completado? ¿Realmente había terminado todo? El dueño de la torre, ahora reducido a una forma horrible y grotesca, murmuró incrédulo: no puedo creer que haya perdido contra una humana. Esto es imposible, mi plan aún no estaba completo. Lo miré con desprecio y repliqué: ¿qué quieres decir? ¿Querías la extinción de la humanidad? Menuda conspiración grandiosa. Si eso se hubiera hecho realidad, el mundo estaría en graves problemas. En ese momento, las constelaciones que me acompañaban como pequeños avatares flotantes reaccionaron. El rey de las olas curativas expresó su pesar y preguntó si planeaba regresar a mi mundo original. El líder del culto sangriento estaba derramando lágrimas, a lo que le pregunté: ¿por qué lloras? Este era mi objetivo. Hemos viajado juntos mucho tiempo, ¿no crees que ya es suficiente? Creo que es hora de despedirnos. Por otro lado, el señor de la tentación me estaba regañando por mis acciones. Apoyé mi mano en la cadera y dije: sigue soñando. Ya estamos viejos para esto. Lo que esta señora necesita es volver a casa, mi cachorro todavía está esperando mi regreso. Oh, mi querido Cerberus, seguro que me está esperando. El rey de las olas curativas advirtió: cuando el viaje termine, todo volverá a su posición original, y tu perro no tendrá conciencia del tiempo que estuviste desaparecida. Fruncí el ceño y exclamé: ¿de verdad? Dios mío, ¿entonces soy la única que ha estado esperando ansiosamente? Me muero por ver a mi mascota. De repente, el dueño de la torre habló: yo seré la calamidad de la humanidad. Lo miré y dije: hay que reconocer que eres tenaz. No intentes vengarte, mejor ve a buscar al escritor falto de creatividad que te creó. El dueño de la torre respondió con voz ronca: porque has destruido mi sueño, yo también destruiré tu deseo. Con un golpe rápido, lo partí en dos y caminé para pisotear sus restos, gritando: si quieres morir rápido, te cumpliré el deseo.
¿Sabes cuántas vidas humanas has devorado? No hables de ese deseo repugnante, ¿acaso los demás no tienen sueños? Muérete, maldita sea. La voz del jefe final sonó rasposa mientras se desvanecía. En la próxima vida, mi deseo se hará realidad sin falta, y tú quedarás atrapada allí para siempre. Mientras él moría, el líder del culto sangriento lo maldecía con palabras irrepetibles, el rey de las olas curativas condenaba sus actos, y el señor de la tentación se volvía loco porque solo lo maté sin quemarlo con las llamas del infierno. Respondí, suficiente. Todo lo que necesitaba hacer era completar la misión. Digan lo que digan, la ganadora soy yo. Las constelaciones seguían con sus cosas, el rey de las olas curativas alababa mi sabiduría, y el señor de la tentación intentaba tentarme diciendo que soñaría con mi perro 100 veces más. Le grité, no me tientes. El líder del culto sangriento sugirió que él podría transformarse en un perro, a lo que respondí incrédula, ¿crees que puedes hacerlo? ¿Cuántos años tienes en realidad? Muy bien, no se puede retrasar más. Hagamos un sueño eterno. Abrí la ventana de misión, borrar todas las recompensas. De repente, apareció una ventana de notificación, aviso de emergencia del sistema. Ha ocurrido un error en el sistema y se está realizando un mantenimiento de emergencia. Agradecemos su comprensión. Grité furiosa, ¿ventana de misión? ¿Y mi recompensa? ¿Voy a ser compensada adecuadamente? Otra notificación apareció, actualmente el sistema está en mantenimiento. Por favor, inténtelo de nuevo en unos momentos. Estallé de ira, ¿qué es esta tontería? Compénsame ahora mismo. Entonces, apareció un nuevo mensaje, vea el próximo sueño de disco, ¿qué pasaría si la cazadora de rango S se convirtiera en la hija del duque villano ahora mismo? Sonreí con ironía y dije, ¿ese es el título cursi para tu próximo proyecto? El sistema anunció, actualización del sistema completa. El contenido de la recompensa será modificado debido al error del sistema. Misión épica completada. Recompensa anterior, regreso al mundo original. Recompensa modificada tras el mantenimiento, asignación de rol y reencarnación como protagonista en otra novela. El sistema continuó, lo sentimos, Kim Ji-yeon. Debido al error, su solicitud de compensación es difícil de aprobar como se prometió. En su lugar, le daremos una recompensa mejor. Le permitiremos convertirse una vez más en la protagonista de la novela. ¿Qué pasaría si la cazadora de rango S se convirtiera en la hija del duque villano? Esta novela es muy interesante, así que estamos seguros de que estará satisfecha. Mi furia alcanzó el cielo, traigan al autor aquí. Traigan a ese maldito autor aquí. El sistema anunció, comenzando la inmersión de rol. Yo, la cazadora de rango S Kim Ji-yeon, quien superó el último piso y aniquiló al dueño de la torre, en realidad era una lectora cautivada por una novela de fantasía titulada, Cuanto más tropieza el cazador de rango S, más fuerte se vuelve. En mi vida anterior, estudié para ser funcionaria pública en Corea como cualquier persona normal, y morí después de 4 años y 4 meses de estudio justo cuando celebraba haber aprobado. Fue entonces cuando transmigré al personaje de la novela que había leído durante esos 4 años y 4 meses. Al principio, me pareció emocionante convertirme en una cazadora de rango S y ser la protagonista. Gracias a la reencarnación y a recordar toda la trama, pude derrotar a todos los monstruos que nadie más podía vencer. Todos los espíritus más fuertes de los 3 continentes firmaron contratos conmigo uno tras otro. Esos 3 avatares que parecen stickers son mis 3 espíritus acompañantes. Pero a pesar de tener esas estadísticas irreales, nunca había podido derrotar al jefe final, el dueño de la torre. Él era el lado oscuro de la novela, demasiado fuerte, sin debilidades, y sus ataques eran tan variados que era imposible trazar una estrategia. La novela original aún no estaba terminada, así que no sabía cómo vencerlo. Sin embargo, logré crear una estrategia para derrotarlo, acompañada de 58 resurrecciones. Volviendo al presente, el líder del culto sangriento preguntó, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿En qué lugar de la Tierra estamos? El rey de las olas curativas estaba confundido, mientras que el señor de la tentación estaba feliz porque el lugar le resultaba familiar. Intenté volver a mi mundo original y ser dueña de mí misma, pero el juego dijo que no podía darme la recompensa porque morí de esa manera, y ahora me ha reencarnado en otra novela que ni siquiera he leído. Invoqué la ventana de misión. Apareció el texto, misión principal, adaptación. Ahora has reencarnado como Rena Marius, la gran guerrera del Imperio Risa y la peor villana. Prepárate para los siguientes eventos. Condición de finalización, alcanzar 500 de fama. Compensación por error de inmersión en, ¿qué pasaría si la cazadora de rango S se convirtiera en la hija del duque villano? También había una misión secundaria, escapar.
Estás encerrada en la mazmorra, acusada de matar a la Santa Rancharis y ocultar el cadáver. Escapa de aquí a toda costa. Condición de finalización, salir de la mazmorra. Pensé para mis adentros, la buena noticia es que puedo entender la situación a grandes rasgos a través de la ventana de misión. El sistema es el mismo de siempre, solo ha cambiado el mundo. Mirando el título y el contenido, probablemente he reencarnado en una novela romántica. ¿Qué hago? Odio las historias de romance. Volví a llamar a la ventana de estado. ¿Es esto por el equilibrio del juego? Nunca había visto esto antes. En cada mundo, el sistema establece una estructura perfecta. Es tan detallado que siento que todo ha sido preparado para mí. Tal vez quiere ver la imagen de un jugador confundido, como si esta inmersión fuera un plan preparado de antemano. ¿Acaso ese maldito dueño de la torre está jugando sucio? Rena Marius se encontraba sumida en sus pensamientos, lidiando con la frustración de un error del sistema provocado por una maldición que la mantenía atrapada en un bucle mental inútil. Sabía que pensar obsesivamente en el fallo no resolvería nada, así que decidió centrarse en completar su misión, con la esperanza de que, si lograba escapar de esa situación, tal vez podría regresar a su mundo original, pero antes de cualquier movimiento, era imperativo probar el alcance actual de sus habilidades para ver si aún eran viables. Dentro de su conciencia, las voces de sus entidades contratadas resonaron. El líder de la secta sangrienta, con su habitual sed de violencia, sugirió que deberían aniquilar todo a su paso, una idea que fue inmediatamente interceptada por el rey de las olas curativas, quien advirtió con cautela que debían detener al maníaco sangriento, lo que hizo que Rena pensara para sí misma con extrañeza por qué sus entidades estaban tan emocionadas. Rena se dirigió entonces al Señor de la Tentación, llamándolo «viejo», a lo que la entidad respondió indignada que en ese lugar ella no debería atreverse a dirigirse a él con tanta falta de respeto, pero Rena, ignorando el protocolo, exigió saber si él conocía ese lugar y pidió una explicación inmediata. El Señor de la Tentación reveló que ese entorno estaba vinculado con su hogar, el mundo demoníaco donde nació, aunque aclaró que no era más que un mundo virtual típico, una construcción ficticia donde el autor probablemente ya se había quedado sin ideas, cerebro gris, así que instó a todos a verificar sus capacidades rápidamente. Tras una revisión, el líder de la secta sangrienta informó que su habilidad para dividir continentes se había degradado a simplemente dividir cadenas montañosas, a lo que el Señor de la Tentación comentó que, aunque era peor que en el mundo demoníaco, seguía siendo mejor que en el otro mundo, mientras que el rey de las olas curativas expresó su profunda preocupación porque su poder había disminuido drásticamente, lamentando que en ese lugar le resultaba imposible utilizar sus habilidades de sanación. Rena, con un tono sarcástico, comentó: «Vaya, ¿tan mal se ha puesto el tratamiento del agua?», pero rápidamente se tranquilizó pensando que no importaba demasiado, ya que en su vida anterior tampoco solía depender de esas habilidades, y concluyó que, aparte de la ligera reducción de poder, todo estaba bien y solo necesitaba subir de nivel en ese nuevo mundo, dándose cuenta de que tal vez no necesitaba esforzarse tanto como pensaba. La narrativa se desplazó hacia el contexto histórico y la crisis actual. El guerrero más grande del Imperio Risa, Marius de Sangre de Hierro, era el único duque del imperio que había cimentado su estatus exclusivamente a través de su inigualable habilidad con la espada, y la familia Marius había seguido ese legado, produciendo innumerables maestros de la espada durante los últimos 100 años, pero ahora ese glorioso linaje estaba al borde del colapso total debido a un escándalo sin precedentes. La única santa del imperio y prometida del príncipe heredero, la condesa Rancharis, había desaparecido misteriosamente dentro de los límites del territorio del duque Marius, y debido a esto, el sospechoso más probable no era otro que un miembro de la propia familia Marius, una dama olvidada y conocida como la villana más cruel del imperio, Rena Marius, la hija de mala reputación del duque de Sila Marius. De vuelta al momento presente, una alarma silenciosa recorrió los exteriores de la prisión subterránea cuando se detectó a un intruso que había asaltado las celdas del sótano, lo que llevó a todos los guardias a prepararse para atacar. Frente a la entrada se encontraba ante Marius, el primer joven maestro y heredero de la casa, quien declaró con frialdad que, sin importar cuán talentoso fuera el intruso, solo podría atacar a través de un único pasaje, mientras que a su lado estaba el segundo joven maestro, Kirill Marius, listo para la acción. Ordenó que todos cargaran cuando contara hasta 3, pero antes de que pudiera terminar la cuenta, alguien salió caminando tranquilamente desde la oscuridad del interior. Kirill, sorprendido, exclamó: «Hermano, ¿qué está pasando?», al ver a Rena salir paso a paso, quien, con total naturalidad y ante la mirada atónita de los presentes, dijo: «Vaya, hay bastante gente por allá, buenos días a todos». Poco después, la escena cambió a un lugar diferente donde poniéndose de pie con autoridad, exigió saber quién la había sacado de la prisión, a lo que Rena respondió con indiferencia que ya lo había dicho. La seguridad en ese lugar era simplemente demasiado laxa. Rena, quien ahora vestía ropa limpia traída por una sirvienta,
Pensó con fastidio que Ante había preguntado lo mismo demasiadas veces y que ella necesitaba concentrarse en su misión en lugar de perder el tiempo, pero Ante le gritó exigiendo que revelara a los cómplices que la ayudaron, acusándola de haber contratado al asesino que mató a la condesa Charis y preguntando si ella le había ordenado hacerlo. Rena sintió que algo andaba mal cuando notó que su ventana de estado volvía a fallar, mientras Ante continuaba gritándole preguntando si lo estaba escuchando y Kirill comentaba con sarcasmo que era obvio que no estaba prestando atención a ni una sola palabra. Rena pensó para sus adentros, maldición, sé que el sistema está roto, pero la afinidad de estos dos está completamente en números negativos, dándose cuenta de que lo que realmente necesitaba para sobrevivir era la posición de hermana menor mimada, y justo en ese instante recibió una nueva misión secundaria titulada Desarrollar relaciones, la cual sugería que debía tener una buena relación con esos dos personajes para asegurar un futuro pacífico, con condiciones de finalización que requerían una afinidad de 800 con Ante y 600 con Kirill, siendo la recompensa la restauración de la ventana de estado. Simultáneamente, apareció un requisito secundario explicando que actualmente estaba siendo incriminada falsamente por el asesinato de la Santa Rancharis, instándola a limpiar su nombre y demostrar su inocencia ante todos, con una recompensa de más 30 de fama. Rena se quejó internamente de tener que preocuparse por la reputación y la afinidad de esos tipos arrogantes, y cuando Ante le preguntó qué quería decir, ella respondió con una falsa dulzura, no es asunto tuyo, pero gracias por preocuparte por mí, recordándose a sí misma que debía mantener su personalidad para ganar su simpatía, aunque la expresión preocupada de Ante parecía indicar que estaba a punto de colapsar. Kirill, siempre cínico, señaló que Ante había asegurado que la prisión submarina era segura, lo cual claramente no aplicaba, momento en el que Rena intervino para decir que, dado que no entendía la situación actual, quería saber por qué estaban tan convencidos de que ella era la asesina de la Santa. Ante, furioso, golpeó la mesa gritando como se atrevía a preguntar eso cuando ella misma había gritado a los cuatro vientos que mataría a la condesa Charis, y sumado a su desaparición dentro del territorio y su intento de fuga, tanto él como el público estaban seguros de su culpa, advirtiendo que incluso si se entregaba, el honor de la familia podría no salvarse. Kirill intentó mediar diciendo, hermano, detente, si ella sale herida, papá, pero Ante lo ignoró, preguntando a Rena cuánto más planeaba manchar el nombre de la familia. Rena cortó el discurso de Ante diciendo que entendía sus palabras, pero exigió ver la evidencia. ¿Dónde está el cuerpo?, preguntó desafiante, a lo que Ante respondió con voz ronca que ella seguramente lo había escondido, ya que solo eso explicaría su confianza, lo que llevó a Rena a deducir que la muerte de la Santa aún no se había hecho pública oficialmente. Ante se quedó callado al verse acorralado por la lógica, y Kirill intervino admitiendo que, aunque no había pruebas físicas, ella era la única sospechosa viable. Ante, retomando su postura de sangre de hierro, insistió en que el odio conocido de Rena hacia la condesa Charis era prueba suficiente, argumentando que nadie más querría matar a alguien tan bondadosa, e instó a Rena a confesar la ubicación del cadáver para que el príncipe heredero pudiera reducir su sentencia, mencionando que su padre había tenido que ir al palacio para salvar el honor familiar. Rena pensó extrañada, ¿el príncipe heredero? ¿Por qué él dictaría el castigo y no el emperador? Y mientras Kirill se acercaba para burlarse de su expresión y arreglarle el cabello despeinado, le informó que el príncipe Isir von Risa estaba dirigiendo personalmente la investigación. Rena preguntó por qué el príncipe llegaría a tal extremo, ya que normalmente esos asuntos los manejaban otros, pero Ante la interrumpió bruscamente, asumiendo que ella todavía tenía la delirante esperanza de que el príncipe la amara, recordándole cruelmente que el príncipe y la condesa Charis habían estado comprometidos por más de 3 años y que debía abandonar esa fantasía. Kirill añadió leña al fuego diciendo que dejara de manchar a la familia y que si no se cansaba de ese amor no correspondido tan extraño. La narración recapituló la historia original. Rena amaba tanto al príncipe que intentó matar a su prometida muchas veces, lo cual hacía la sospecha obvia, pero Rena sabía gracias a la ventana de misión que estaba siendo incriminada, lo que significaba que ella no la mató. El sistema, aunque carente de conciencia, no podía mentir porque la novela no podía engañar a los lectores, así que alguien más debía ser el culpable o la información estaba oculta. Rena levantó la mano pidiendo atención y dijo que ya entendía la situación, pidiéndoles que escucharan con atención. Ante pensó que finalmente confesaría, pero Rena soltó su teoría, la señorita Charis, ¿verdad? Tal vez salió de la casa por su cuenta, pero como no hay cuerpo ni ha regresado, probablemente esté desaparecida. Kirill refutó diciendo que usara su cerebro, ya que la boda con el príncipe era en un mes y nadie desaparecería así, pero Rena aprovechó ese dato. ¿Una boda? Eso aumenta la probabilidad. ¿No han pensado que está huyendo porque no quiere casarse? Ante se burló, diciendo que una santa no tomaría decisiones tan caprichosas y que no debía compararla con ella, pero Rena contraatacó con confianza, criticando su visión limitada y preguntando cómo pensaba lograr grandes cosas con esa mente tan estrecha. Rena observó la reacción de Kirill y pensó que él respondía mejor de lo esperado, preguntándose si debería ser un poco más dramática, y luego continuó argumentando que incluso una santa debe dudar mucho tiempo antes de una boda. Ante seguía sin entender, así que Rena explicó, ¿no dijiste tú mismo que la santa es una persona muy bondadosa?
Seguramente huyó porque no le gustaba el príncipe, pero siendo tan débil de corazón e incapaz de rechazarlo, su única opción fue escapar, eso es todo. Kirill soltó una carcajada ante la descripción del príncipe, y Rena prosiguió diciendo que, independientemente de lo que todos supieran, Ante seguía siendo su hermano y debería creer en ella al menos una vez, enfatizando que la confianza y la protección familiar deberían ser algo básico. Ante reflexionó un momento y respondió que le creería si ella hiciera algo para ganarse esa confianza, lamentando que le habían dado oportunidades esperando que recuperara la cordura, pero con sus antecedentes penales era difícil. Sin embargo, Rena propuso un trato firme, 1 mes. Dame 1 mes y demostraré mi inocencia. Ante, con cara de desagrado, dudó de que ella pudiera lograr algo, pero Rena insistió, no seas así, confía en mí una vez. Oye, hermano, ¿tienes miedo de que las tonterías que digo sean verdad? Ante cruzó los brazos y aceptó el desafío, bien jugado. Si puedes probar tu inocencia, puedes hacer lo que quieras bajo mi nombre. Rena señaló inmediatamente a Kirill y dijo, trato hecho. Kirill, tú eres el testigo. En ese momento, apareció una notificación de misión confirmando que había llegado a un acuerdo con Ante Marius para probar su inocencia en 1 mes y demostrar que no mató a la santa. La recompensa sería que Ante cumpliría cualquier deseo suyo y su afinidad con Kirill aumentaría en 100 puntos. Rena se sorprendió gratamente al ver que la afinidad de Kirill subiría, pero se quedó pensando con preocupación en el problema de Ante. Incluso si su hermana resultaba ser inocente, la afinidad de él no parecía aumentar según la recompensa, lo que la llevó a preguntarse, ¿qué es lo que está ocultando realmente? Al ver que Rena Marius extendía su mano hacia él, Ante Marius instintivamente desenfundó su espada, adoptando una postura defensiva ante el gesto inesperado. Sin inmutarse por el acero desenvainado, Rena habló con calma, por favor, cuiden de mí durante el próximo mes. Ante, desconcertado, frunció el ceño y preguntó qué estaba exigiendo, añadiendo que si ella decidía entregarse a partir de ese momento, seguiría siendo una decisión sabia. Ignorando la hostilidad, Rena tomó la mano de su hermano y la estrechó firmemente, diciendo, gracias por tu preocupación. A un lado, Cyril Marius se rascaba la cabeza, murmurando para sí mismo que la niña parecía haber cambiado. Mientras tanto, Ante miraba su propia mano, aturdido por sus pensamientos internos, no había tenido ninguna intención de estrecharle la mano, pero se encontró incapaz de retirarla. Como un maestro de la espada, ni siquiera aquellos que no sabían empuñar un arma podían tocarlo fácilmente, pero esto era diferente. Sintió como si hubiera perdido la sensibilidad en su mano, reemplazada por una indescriptible sensación de buena voluntad que casi le hizo soltar su espada sin darse cuenta. Rena, por su parte, pensaba que solo había sido un simple apretón de manos y se preguntaba por qué reaccionaban así. La escena cambió mientras Rena exploraba la mansión, dándose cuenta de que tenía muy poca información y que investigar a ciegas no serviría de mucho. Decidió que, en una mansión tan enorme, debía haber al menos una persona que favoreciera a su personaje. Intentó hablar con una sirvienta, quien simplemente respondió sí y le sugirió fríamente que fuera a cambiarse de vestido, marcando su primer fracaso. Rena buscó a otra persona, pero la segunda sirvienta le espetó que no manchara más el nombre del duque. Finalmente, se acercó a una sirvienta de pelo corto, quien la rechazó diciendo, no me crea por tonterías así, señorita, estoy muy ocupada. Incluso a las hormigas les desagrada a usted, ja, ja. Rena reflexionó con incredulidad sobre cómo podían atreverse a tratar a la hija de un duque como a una plebeya, dándose cuenta de que su afinidad con todos estaba en números negativos. Sin otra opción, decidió abandonar la búsqueda de información por el momento, pero antes detuvo a la sirvienta de pelo corto, la tomó del brazo y le exigió, oye, ¿puedes indicarme el camino a mi habitación? Un momento después, Rena Marius fue guiada a su habitación y, al llegar, se quedó boquiabierta ante el nivel de lujo que se desplegaba ante ella. La sirvienta a su lado informó fríamente que había dejado sus cosas allí, a lo que Rena respondió con entusiasmo, cielos. Lo probaré de inmediato. La habitación era mucho más hermosa de lo que había imaginado, absolutamente maravillosa. Decidió que lo primero era quitarse esa ropa incómoda y, al hacerlo, sus ojos se posaron en una colección de artículos caros, zapatos de tacón alto y joyas que brillaban intensamente. Sabía que la familia del duque era rica, pero nunca pensó que una joven gastaría tanto dinero. Con esa cantidad de activos, pensó que fácilmente podría contratar a un espía de inteligencia para obtener información. En realidad, encontrar a la persona adecuada era simple para ella, ya que comenzó a dialogar con sus habilidades internas. El líder de la secta de sangre, a quien conoció por romper una maldición hábilmente, y el señor de la tentación, aparecieron en su mente, recordándole que ella poseía habilidades muy talentosas. Sin embargo, notó que actualmente todas sus estadísticas se estaban ajustando. En su vida anterior, había muerto por falta de una habilidad específica, por lo que ahora estaba decidida a recolectar tantas como fuera posible.
Si lograba recuperarlas, podría matar todo a su paso como antes, pero eso solo sería posible si restauraba sus habilidades, por lo que debía actuar con mucho cuidado. Su primer objetivo era verificar si la Santa Rancharis estaba realmente muerta. Era un caso sin cadáver, sin pruebas y sin testigos. Nadie sabía si la Santa se había escapado de casa o había sido asesinada. Si estaba viva, Rena necesitaba su testimonio. Si estaba muerta, debía encontrar al verdadero culpable y completar la misión para escapar de allí. En su mente, preguntó, Reina del agua, ¿puedes encontrar la ubicación de la Santa? El rey de las olas sanadoras respondió que, si tuviera algún objeto relacionado, podría localizarla. El líder de la secta de sangre preguntó si podían culpar a otra persona, y el señor de la tentación se alegró, diciendo que esa era su especialidad. Rena rechazó la idea, señalando que era demasiado peligroso porque todos allí eran fanáticos religiosos y serían atrapados si actuaban imprudentemente. Decidió que debían irse, aunque el rey de las olas sanadoras se preocupó por el peligro. Rena respondió con confianza, de ninguna manera. ¿Quién soy yo? Soy la última cazadora de rango S. Finalmente, el líder de la secta de sangre aconsejó ir primero a la escena de la desaparición. Rena estuvo de acuerdo, pensando que era una gran idea, y aunque era pronto para rendirse, se recordó a sí misma que en este mundo, incluso el estiércol de perro se usa como medicina, así que era hora de crear su propia medicina. Rena Marius fue a buscar a Andemarius, quien al verla preguntó si había venido para recibir el informe resumido del caso. Rena respondió, exacto. Si no quieres convertirte en la familia del asesino de una santa, cálmate y coopera. Ante la desafió preguntando cómo se atrevía, pero ordenó que le entregaran el informe, añadiendo la condición de que ella debía ir escoltada por sus hombres. Rena miró al grupo de guardias y dijo, no los necesito, solo serán una carga. Ante cuestionó si ella no sabía cumplir condiciones, pero Rena fijó su mirada en un hombre de mediana edad con gafas y dijo, jaja, entonces estoy bastante interesada en esa persona. De todos modos, necesito a alguien que me vigile e informe, ¿no es tu ayudante cercano la opción más lógica? Y préstame un carruaje también. Poco después, Rena descendió rápidamente del carruaje en un lugar diferente y preguntó si ese era el último lugar donde se vio a la santa. Estaban en los suburbios del territorio Marius. Según el informe, hacía más de 10 días que Rancharis había desaparecido mientras realizaba tratamientos en ese barrio pobre, y aún no se sabía si era un secuestro o una desaparición. De repente, una persona se acercó desde la distancia llamándola, señorita, y preguntando qué había sucedido. Era el sacerdote Melson. Rena observó su apariencia y pensó para sí misma que, para ser un sacerdote importante, parecía demasiado extravagante y probablemente aceptaba sobornos a menudo, notando también un libro brillante que llevaba. Rena declaró en voz alta, he venido aquí para encontrar al verdadero culpable, así que cooperen. Un hombre de cabello castaño detrás de ella murmuró, ¿el verdadero culpable? Y un hombre de cabello negro a su lado añadió, ¿no es la hija del duque la culpable? El sacerdote Melson intervino diciendo, ¿ahora afirmas que todavía hay otro culpable? Rena sonrió y respondió, no es otro, es la verdad. Yo no maté a la santa. Ustedes tampoco tienen pruebas ni testigos que demuestren que soy la culpable. Y como son incompetentes, no han podido encontrarla. Saben que quiero cooperar para mejorar las cosas, ¿verdad? Rena declaró que recopilaría información de esas personas e investigaría por su cuenta. Los dos hombres detrás parecieron estar de acuerdo, murmurando que sus palabras tenían sentido si eso ayudaba a encontrar a la santa. El sacerdote gritó indignado, ¿cómo pueden creer que la señorita es inocente? Rena Marius se llevó la mano a la barbilla, pensando, oh, míralo. Parece que se ha quedado sin palabras. Entonces, Rena sacó un espejo precioso, un tesoro, y dijo, hagamos esto. Supongo que mi sinceridad está siendo cuestionada por aquellos que han pasado por problemas. Lo que quiero decir es que quiero donar estas cosas para ustedes. Al ver el espejo del tesoro, los ojos del sacerdote Melson se abrieron como los faros de un automóvil. Al darse cuenta de las miradas escrutadoras ante su codicia, tosió y dijo, me disculpo por no haber reconocido su corazón. ¿En qué puedo ayudar a la señorita? Rena se cruzó de brazos y dijo, primero, ¿tienes algún objeto de Rancharis? Cuantos más, mejor. El sacerdote le entregó el libro que tenía en la mano, diciendo, oh cielos, entonces no hay nada mejor que esta Biblia, pertenecía a la santa. ¿Necesita algo más? Rena miró su actitud y pensó sarcásticamente que el dinero funcionaba mucho más rápido, notando que el libro parecía sagrado. Luego pidió ver los alrededores de la tienda donde se alojaba la señorita Charis. Al llegar a la tienda de la santa, Rena observó que todo estaba ordenado y sencillo, preguntándose cómo la santa podía vivir en un lugar así.
El hombre de mediana edad con gafas se acercó y mencionó la donación que ella acababa de hacer. Rena preguntó si había algún problema, y él explicó que gracias a eso había obtenido la Biblia, pero continuó diciendo que pensaba que a ella no le gustaba la iglesia debido a lo que sucedió con el arzobispo. Rena, confundida, preguntó, ¿cosas como qué? El hombre se apresuró a disculparse, asumiendo que ella no quería recordarlo, pero Rena le insistió en que continuara, alegando que había causado tantos problemas que no recordaba. Él relató que cuando el arzobispo declaró a Rancharis como santa, Rena le había arrojado champán a la cara. Rena se sintió avergonzada internamente, pero el hombre continuó, sí, en ese momento dijiste que era muy injusto, que no eras así por culpa de la santa. Dijiste que el arzobispo te había acosado sexualmente, o eso se rumoreaba. Sin embargo, explicó que nadie creyó lo que hizo el arzobispo y fingieron que nunca sucedió, considerándolo un malentendido nacido de los celos. Rena se quedó en silencio y luego dijo, piensa lo que quieras. De todos modos, hasta ahora todos siguen pensando así. Sigan pensando y actuando como quieran. En su monólogo interior, Rena comprendió que nadie escucha las palabras de alguien con mala reputación, ya sea en su vida pasada, anterior o futura, era una verdad obvia que había experimentado muchas veces. En esa situación, la verdad no servía de nada, la gente solo quería escuchar lo que confirmaba sus sesgos, y si no querían escucharlo, todo era mentira. Decidió que no podía confiar en las palabras de nadie más que en las suyas, y ahora que estaba en ese cuerpo, en este mundo, nadie podía confiar en ella tanto como ella misma. Aunque duden y me culpen, yo seguiré creyendo. ¿Y qué si Rena es una niña mala? Si este mundo ya me ve como una villana, entonces me convertiré en una villana. Por lo tanto, yo, Rena, me escucharé a mí misma. A partir de ahora, Rena Marius nunca dudará de Rena Marius. En ese instante, apareció una notificación del sistema explicando una misión secundaria, condición de cumplimiento, crear personas que crean en tu inocencia. Recompensa, 30 puntos de reputación. La escena cambia a otro lugar. ¿La señorita de la casa del duque Marius ha venido de visita?, preguntó el sacerdote. Sí, ella está investigando personalmente para probar su inocencia, respondió. Al ver al hombre que acompañaba a la comitiva, el sacerdote pensó para sí mismo, no esperaba que su Alteza el príncipe heredero dejara ir a esta persona. Era Sedin Arner, quien recibió el título de rey de los mercenarios a la edad de 20 años, líder del mejor gremio de mercenarios del continente, uno de los maestros del origen, de los cuales solo había 2 en el imperio, y poseedor de innumerables títulos otorgados, como la espada de luz del imperio. Así es, tiene que ser alguien como él para poder investigar, pensó. Sedin dejó un papel sobre la mesa y dijo, probar su inocencia. ¿Lo crees? El sacerdote respondió de inmediato, aunque no lo creo completamente, si no le damos una oportunidad, la otra parte protestará violentamente. Sedin pensó, está claro que este tipo ha aceptado un soborno, no es ninguna sorpresa. Pero estoy bastante sorprendido de que Rena Marius haya venido personalmente hasta aquí para comprobarlo, su temperamento parece bastante apresurado. He oído muchos rumores sobre Rena Marius, cortó todo el pelo del vizconde de Chelsea, puso drogas en el té del príncipe heredero y dijo que se encargaría de ello, hizo tropezar a la santa y la hizo caer. Por supuesto, seguramente hay algunos puntos que no están claros, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Luego, Sedin ordenó, no le proporciones ninguna información, especialmente si hay testigos, manténlos ocultos. El sacerdote preguntó sorprendido, ¿Van? ¿Por qué debemos hacer eso? Sedin respondió, el príncipe heredero lo ha ordenado así. De repente, algo susurró al oído del sacerdote. Sedin continuó, en su lugar, ve a ver a la señorita del duque ahora. Mientras Sedin hablaba, el sacerdote se desplomó sobre la mesa. Había algo cerca de él, pero Sedin parecía no poder verlo. Sedin pensó, ¿somníferos? No, eso no es correcto. Él se derrumbó por sí mismo sin ningún agente dañino externo. Ni siquiera sentí ninguna magia. De repente, esa cosa continuó susurrando al oído de Sedin. Sedin lanzó un corte de espada al aire, luego se tambaleó. Este es el poder de un demonio del sueño. Si es así, incluso yo, un maestro de la espada, difícilmente podré sobrevivir. Seguramente esta cosa tiene un poder equivalente al de un demonio de alto nivel. ¿Quién en el reino humano podría invocar una cosa así? Y además hay muchos más. Tengo la sensación de que esa persona podría ser incluso más fuerte que el príncipe heredero. En este mundo caótico y cambiante, solo había una cosa que había ayudado a Sedin Arner, quien salvó a los huérfanos de guerra de la muerte, el poder. Por eso, siempre anhelaba poseer un poder puro, como un creyente que lo adora.
aunque era famoso como el rey de los mercenarios por haber establecido el gremio de mercenarios más grande del continente, y aunque recibía mucho dinero, poder y honor del emperador, su anhelo aún ardía. Era como mirar la luz del sol brillando en un pozo profundo, nada podía calmar esa sed infinita. Podía ser incluso más fuerte que el príncipe heredero, conocido como el más fuerte del continente, pero cuanto más duraba ese anhelo, más vacío se sentía Sedin sobre todo. Volviendo al presente, Sedin caminaba mientras pensaba, todo este lugar ha caído en un sueño. Esto definitivamente no es un sueño ordinario. El lugar que emana esta terrible fuente de energía es desde la dirección de la tienda de la Santa. Sedin sintió como si alguien lo estuviera mirando con ojos afilados. Sedin se preocupó, es realmente extraño, nunca me había encontrado con algo como esto. Mi nivel no le hace ningún daño, incluso supera con creces la categoría humana. Esto no es diferente de un desastre natural. A diferencia del príncipe heredero, ni siquiera me atrevo a compararme con esta cosa. Este es un oponente que no puedo tocar. No puedo perder esta oportunidad de oro, definitivamente debo averiguar quién es esa persona. Lo que he logrado hasta ahora no es suficiente para satisfacerme, solo ser más fuerte me hará sentir satisfecho. Solo eso hará que sienta que esta vida vale la pena. Luego, Sedin abrió la tienda y gritó exigiendo identidad, pero antes de que pudiera decir una palabra más, los espíritus hicieron que se quedara dormido. Rena lo miró y dijo, vaya, ¿qué es este gatito? Retrocediendo un poco en el tiempo, el sistema anunció, nos disculpamos sinceramente por las molestias causadas. Sincronización de datos y ajuste del sistema completados. Rena se sintió molesta, ¿en serio? Esos tipos vieron su poder reducido a la mitad, y el resto de estas cosas probablemente solo se resolverán a través de misiones, ¿verdad? Es muy molesto. Da igual, esto es suficiente para hacerme sentir satisfecha. No es como si tuviera que ir a destruir una torre, así que no es muy necesario. Rena dijo, hermana Agua. Ayúdame a encontrar la ubicación de la Santa usando este libro de escrituras, ¿vale? El rey de las olas sanadoras dijo que tomaría alrededor de un día. Luego ella dijo, viejo tentación, ¿puedo invocar al demonio del sueño? ¿Habrá algún problema si se encuentra con el sacerdote? El señor de la tentación se enojó porque ella lo subestimaba un poco. Rena se recostó hacia atrás, bien entonces, deja que esos sacerdotes tomen una siesta, ¿vale? Y así, en el momento actual, Sedin todavía estaba dormido. Rena lo miró y dijo, es guapo, ¿verdad? Gato negro, el gato negro del vecino, ¿por qué al ver a este tipo me acuerdo de él? Al rey de las olas sanadoras le gustó la apariencia de Sedin Arner. Rena usó sus manos para abrir los ojos de Sedin, ¿por qué estoy bastante interesada en estos ojos? El líder de la secta de sangre opinó que a ella le gustaba mucho la belleza. Vaya, tal vez sea eso, ¿por qué será? El señor de la tentación bromeó diciendo que él también era una persona con estética y que le gustaba mucho la belleza de ese tipo. Al escuchar esto, Rena silenció al señor de la tentación de inmediato. Después, el señor de la tentación usó 100 años de vida eterna para enviar un mensaje. Él dijo, dije que soy guapo y tengo estética, ¿por qué me silenciaste? Rena se tapó los oídos y dijo, demasiado ruidoso, relájate un poco para que sea agradable. ¿Este viejo padre está loco? ¿Cambiar 100 años solo para chatear en privado? Concéntrate, ahora. Tengo que decidir qué hacer con este tipo. Sus estadísticas son bastante altas, seguramente los demonios del sueño tuvieron dificultades para hacerlo dormir. Al final, la habilidad sigue siendo lo primero. El señor de la tentación preguntó si debería matarlo ahora. Rena sonrió, déjalo ahí. Estoy bastante interesada en este tipo porque es la primera persona cuya afinidad con Rena no es inferior a 0. Con esa cara bonita y linda, este tipo seguramente es una buena persona. Parece que no es alguien que juzgue a los demás por su apariencia. Mirando sus títulos, seguramente es muy talentoso. Tampoco es del tipo que me delataría, jaja. He decidido. A partir de ahora, él es mío. Literalmente. Lo convertiré en mi subordinado. Una mascota perfecta, tal vez como un amigo humano. El líder de la secta de sangre amenazó diciendo que si ella no lo mataba de inmediato, él la mataría a ella. Rena respondió tranquilamente, si te gusta, hazlo. Por cierto, viejo tentación, ¿hay algo nuevo? Luego, el señor de la tentación le envió a Rena un informe de la estatua del demonio. Rena miró el informe por un momento y dijo, nada especial, hay un testigo. El señor de la tentación proporcionaría información del testigo para ella. Mira, tienen un testigo pero lo esconden. Claramente ya aceptó mi soborno y aún así, estoy que muero de rabia.
Seguramente es una conspiración del príncipe heredero con este tipo. Dios mío, ¿qué hedone? Después, todo el grupo de espíritus se turnó para quejarse. Enojada, haré que todos ustedes se callen. Necesito que la hermana Agua me trate, así que ella es la excepción. La herida en la nariz es culpa mía, la arreglaré más tarde. Te regañaré en privado después. Hasta luego, gato negro. Después de hablar, ella también salió de la conciencia de Sedin. Una voz resonó: oye, gato negro. Despierta rápido. Porque has hecho enojar a la dueña, ha llegado el momento de que recibas tu castigo. Sedin miró a su alrededor aturdido. Gato negro, dueña, ¿qué es esta voz? La voz volvió a sonar: a partir de hoy, soy tu dueña. Si no te levantas ahora, te patearé el trasero. Sedin todavía no entendía lo que estaba pasando. ¿Patear el trasero? ¿Qué estás diciendo? ¿Quién eres tú? Sedin luego se despertó gradualmente. ¿Por qué me duele la nariz? Pensándolo bien, ¿qué pasó con mi poder? Lena, a su lado, habló: ¿ya te despertaste? Sedin se sorprendió: ¿la hija del duque Marius? Lena se acercó a él y preguntó: parece que me conoces, ¿nos conocemos? Sedin respondió: es la primera vez que nos vemos. Él pensó para sí mismo: la atmósfera es completamente diferente de lo que escuché en los rumores. Señorita, por favor retroceda un poco. Sedin vio el flujo de energía alrededor de Lena y pensó: ¿cuándo? No, comparado con eso, esta sensación. ¿La energía de esa persona hace un momento eras tú? Lena respondió: correcto, soy la persona que necesitas buscar. Sedin preguntó: entonces, el hecho de haber invocado a un demonio de alto nivel, ¿fuiste tú? Lena fingió ignorancia. ¿Cómo? Parezco tener estadísticas de inteligencia altas, pero mi cerebro es como el de un pez. Sedin no entendió qué eran las estadísticas de inteligencia de las que hablaba Lena. Lena continuó: entonces, ¿seguiste las órdenes del príncipe heredero? Gato negro, había un testigo, pero, ¿por qué no lo anunciaste? Sedin fingió no saber: no entiendo en absoluto de qué está hablando. Lena se acercó más a él: no perdamos el tiempo del otro. Acabo de encontrarme directamente con el testigo y lo he escuchado todo. ¿Cuál fue el último comportamiento de la santa? ¿Quién te pidió que encubrieras eso? Pero lo que me molesta es que ustedes ocultaron todo eso y fingieron no saber nada. La santa no fue secuestrada, sino que se fue por su propia voluntad. Eso significa que no tengo ninguna razón para estar encerrada en la cárcel. Sedin dijo: el príncipe heredero especuló que usted amenazó y obligó a la santa a irse. Lena pensó para sí misma: es más obediente de lo que pensaba, ¿verdad? Se ve asustado como si fuera a comérmelo. Míranos, no somos diferentes a un par de dueño y mascota. Lena, después de eso, dijo: ¿qué? ¿Por qué yo? Como tengo un historial de incidentes, esa es una suposición razonable, pero no es la verdad. Sedin Arner se llevó la mano a la barbilla y dijo: el príncipe heredero tiene pensamientos diferentes. Lena continuó: seguramente. La novia desapareció justo antes de su boda. Ocultar al único testigo en una situación así podría deberse a la fe de los súbditos hacia la santa, quien es su prometida, o porque la reputación del prometido es importante. Podría ser una de las dos cosas. Sedin miró a Lena y dijo: la señorita parece diferente a los rumores, ¿verdad? Escuché que la señorita amaba en secreto al príncipe heredero durante mucho tiempo. Al conocerla, no parece que le guste. Lena respondió: antes sí, pero ahora no. No, debería llamarse odio. No importa cuántas veces vuelva atrás, todavía me pregunto si podría gustarme la persona que me puso en esta situación. Al contrario, probablemente he perdido todo afecto. Sedin guardó silencio por un momento y luego dijo: tengo algo que decir. El príncipe heredero y la santa en el imperio son conocidos como la pareja del siglo, pero la realidad es diferente. Porque el compromiso de esas dos personas no es menos que una relación de cooperación, es un compromiso establecido por intereses. Lena exclamó en voz alta: sabía que esas dos personas no se amaban. Espera un momento, ¿por qué de repente me dices eso? Sea lo que sea, si lo que dices es verdad, entonces lo entiendo. Se comprometieron por interés. Todo es porque él quiere eliminar cualquier situación de sospecha de que él es el sospechoso de secuestrar y asesinar a su prometida, y al mismo tiempo a mí, así se desharía de la espina en su ojo. HMPH, ya he encontrado la respuesta, así que debo irme. Sedin se apresuró a llamarla. Oye, espere un momento, ¿es la señorita una persona del gremio oscuro? Lena respondió: ¿qué estás diciendo? Por supuesto que solo soy una humana. Sedin preguntó con curiosidad: entonces,
¿Cómo puede un cuerpo humano llegar a un lugar como ese? Ese es un poder que no puede existir. Ese poder, no importa cómo lo pienses, los humanos no pueden tenerlo. No solo es fuerte, sino que también es muy oscuro. Y un poder que parece contener tanto resentimiento. Los humanos tienen una vida muy corta. ¿Qué tipo de cosas tienen que pasar para obtener un poder como este? Rena guardó silencio por un momento y luego dijo, solo intenta morir 58 veces. O puedes intentar salvar este mundo. Sedin dijo aturdido, sin embargo, escuché a otros decir que la señorita nunca ha entendido el problema. ¿Cómo pudiste ocultar tu poder? Con tal poder, podrías unificar el continente en este imperio. Rena preguntó, ¿unificar para qué? No me importa eso en absoluto. Sedin dijo una frase que dejó a Rena paralizada, es cierto. Resulta que solo sigues el camino de la espada. He decidido, te obedeceré, Kua, Kua, Kua. Esta frase dejó a Rena sin palabras, sin saber qué decir. ¿Sedin Arner? ¿Quién es él? Es alguien que ha logrado innumerables logros hasta el punto de ser llamado la luz del imperio. Pero debido a que es un plebeyo de origen desconocido, ha recibido tanto odio como admiración. Lo único que le importa es el camino de la espada. El camino que Sedin recorre no es para recibir miradas de desprecio o admiración, sino un tiempo para superar sus propios límites. Sin embargo, el príncipe heredero, el más fuerte del imperio, no fue suficiente para satisfacerlo. Cuando una persona pierde su objetivo, una sensación de depresión la oprime. Ya no me interesa nada. Pero algún día, mi deseo de vivir, que se había hundido en el olvido, se encendió de nuevo. Encontraré la esperanza de mi vida. Y eso es Rena Marius. Sedin se llevó la mano al pecho y dijo, por favor, enséñeme lecciones útiles. Rena estaba extremadamente sorprendida. ¿Qué diablos? ¿Dijo que me aceptará como su maestra? Durante mucho tiempo, nunca he hecho nada similar, y mucho menos tener un discípulo. No importa cuántos años pasen, el final siempre es el mismo. Vivir sola ya es bastante difícil, pero odio tener que ser responsable de la vida de otra persona. ¿Este tipo me está haciendo reconsiderar? Y después de un momento de vacilación, Rena tomó su decisión. La respuesta fue no. Sedin preguntó, ¿no le agrado a la señorita? Rena respondió, no es eso, estoy bastante interesada en ti. Es solo que no me gusta ser responsable de alguien, así que vete. Sedin inmediatamente la detuvo, espere, señorita. Luego puso una cara extremadamente adorable. Rena miró esa apariencia y pensó para sí misma, maldición, ¿qué es esto? Es idéntico a Cerberus, el ser más lindo del sistema solar. El rey de las olas sanadoras vio que era muy guapo y le aconsejó que reconsiderara su decisión. Rena le dijo al rey de las olas sanadoras, está bien, solo por esta vez, ¿eh? Luego se volvió hacia Sedin y dijo, está bien, habla. Sedin aprovechó la oportunidad de inmediato, actualmente, mi progreso está bastante estancado. Incluso cuando entreno rigurosamente, incluso cuando me he enfrentado al príncipe heredero, todavía no siento nada. Pero desde que la conocí, siento que algo dentro de mi cuerpo parece estar despertando. Al ver esa cara, Rena sintió un poco de pánico. Espera, no puede ser. Esa cara de bebé, ¿acaso he vivido demasiado tiempo y me estoy volviendo blanda? Luego Sedin dijo, ese espíritu competitivo, es un espíritu competitivo. Esta es la primera vez que quiero derrotar a una persona así. Rena frunció el ceño y dijo a los tres espíritus, ¿cuál de ustedes me dijo que reconsiderara? Rena suspiró y dijo, sí, gracias por ese sentimiento, muchas gracias. Sedin se llevó la mano al pecho y dijo, no quiero que la señorita lo acepte solo por eso. Si me acepta como discípulo, la ayudaré con todo mi cuerpo y mi alma. Traeré cualquier cosa que la señorita desee. No importa lo que ordene, obedeceré. Rena pensó por un momento, ¿qué hacer? Él tiene mucho potencial para convertirse en una buena fuente de información. Bien, está bien. He decidido. Te aceptaré como discípulo. Inmediatamente después de aceptar, Rena recibió una misión especial, discípulo fiel. Tienes tu primer discípulo, ¿cómo hacer que esta relación sea más cercana? Condición de cumplimiento, alcanzar 500 puntos de afinidad con Sedin Arner. Recompensa, reputación más 50. Cambiar la relación entre Sedin y Rena. Sedin respondió, gracias, maestra. Rena dijo, oye, solo llámame señorita como de costumbre. Sedin dijo, entendido, señorita. Dijiste que me ayudarías con cuerpo y alma, ¿verdad? Entonces déjame hacerte una pregunta.
Sedin se sentó derecho, mirando a Rena y dijo, responderé cualquier cosa que pregunte. Al ver su actitud, Rena pensó para sí misma, es tan obediente que me pone nerviosa. ¿Los personajes del mundo virtual siempre son así? Luego Rena habló sobre el príncipe heredero y la santa, dime todo lo que sepas sobre ellos. Estás en una misión bajo el mando del príncipe heredero, ¿esto te dificulta las cosas? Sedin dijo, no, para mi maestra, no ocultaré nada. Ni siquiera he podido jurar lealtad al príncipe heredero todavía. Esto era bueno, pero hizo que Rena se sintiera culpable. Sedin continuó, como le dije, es mejor no convertirse en enemiga del príncipe heredero. Esos pocos días son beneficiosos tanto en estatus como en política. Rena le revolvió el velo a Sedin, ¿ahora te estás preocupando por mí? Oh cielos, te pareces demasiado a Cerberus. Sedin respondió, esto no es algo que pueda tomar a la ligera. Rena lo ignoró, no importa, yo me encargaré de esas cosas. Solo responde a mi pregunta. Luego, la respuesta de Sedin fue exactamente como la deducción de Rena. La Santa Rancharis había recibido la bendición de Belis y era considerada la encarnación de Dios. Gracias a sus habilidades y personalidad amable, se ganó el amor de todo el pueblo del imperio. Por eso, el príncipe heredero se comprometería con la Santa y recibiría una gran confianza de la gente. Por lo tanto, se esforzó para que este matrimonio no se viera afectado por nada. Pero el príncipe heredero es alguien a quien no le importa ver sangre, incluso una pequeña llama sería apagada. Por eso la Santa desapareció. Además, a través del testimonio del testigo, sabía que la Santa había huido intencionalmente. Eso fue lo que dijo el testigo. Aunque solo fue a través de la narración, le hizo sentir lástima. El testigo era el sacerdote más joven. Él era quien cuidaba a la Santa y dijo que siempre sentía que ella tenía alguna preocupación. Dijo que siempre la escuchaba hablar en sueños cada noche sobre tener que irse. Luego, la Santa desapareció cuando el sacerdote estaba profundamente dormido, y él informó eso al príncipe heredero. ¿Pero qué era tan peligroso que tuvo que irse en la noche así? Sedin habló, si la novia desaparece antes de la boda, e incluso dice que hay algo peligroso, todos sospecharán de su futuro esposo. El príncipe heredero está muy preocupado por eso. Incluso tiene que enfrentarse a fuerzas hostiles. Rena no entendió a qué se refería Sedin con hostiles, así que él explicó, la Santa recibe un gran apoyo de la emperatriz y los nobles. Edin von Risa, en realidad, ella es la única rival en todos los aspectos, incluida la política, del príncipe heredero actualmente. La familia real solo tiene dos miembros restantes, la emperatriz y el príncipe heredero, sin contar al emperador, así que será muy incómodo. Sedin preguntó por qué decía eso. Rena dijo, para limpiar mi nombre de asesinato, debo encontrar a la Santa y traerla de vuelta. Pero es un poco extraño si traigo de vuelta a alguien que huyó intencionalmente debido a algún peligro. Me preocupa demasiado. Sedin miró a Rena y dijo, señorita. Rena le tapó los ojos a Sedin, no me mires así. No soy tan buena como piensas. Sedin respondió, siento que fue un error haber creído esos rumores maliciosos. Los corregiré de inmediato. Rena protestó, no. Quédate quieto. De todos modos, vine aquí para probar mi inocencia. Ahora que veo que el problema está en el príncipe heredero, creo que lo resolveré poco a poco. Sedin tomó su mano. Rena dijo, no entiendo cómo planeas resolverlo, ¿puedes enseñarme? Rena vio que Sedin era muy lindo en ese momento. No es nada difícil. Solo necesito encontrarme con él y negociar. Sedin dijo, pero el príncipe heredero no la escuchará, señorita. Rena Marius extendió la mano y, con un gesto juguetón pero firme, pellizcó la nariz de Sedin Arner, preguntándole sarcásticamente quién le había dicho que ella prefería la comunicación verbal, a lo que Sedin, con su habitual tono estoico, respondió que hablar de comunicación verbal mientras se usa la fuerza física era irónico, aunque admitió que no era una mala idea dado que el príncipe heredero jamás levantaría la mano contra una dama noble. Rena, molesta por la insinuación, le preguntó qué clase de monstruo creía que era ella, aclarando que, aunque la amenaza era una táctica válida, su objetivo principal era negociar con el príncipe y Sir von Risa antes de recurrir a medidas drásticas, ya que, como Sedin había predicho, el príncipe probablemente ignoraría su solicitud, pero eso seguía siendo preferible a la molestia de invadir el palacio imperial. Con una sonrisa astuta, Rena le preguntó a Sedin si sabía cómo hacer que un hombre saliera de su casa, y ante el silencio de él, reveló la respuesta brutal, quemando su casa. Mientras el carruaje avanzaba alejándose del lugar, Sedin, con la curiosidad carcomiéndole, le preguntó respetuosamente por qué había decidido llevarlo a vivir a la mansión del duque,
Rena pensó para sí misma que todo se debía a esa maldita red de relaciones y que tenerlo cerca podría aumentar sus puntos de afecto, pero en voz alta le dijo que quería que ambos se hicieran amigos. Sedin interpretó esto como un deseo de mayor cercanía, pero le pidió que no se esforzara tanto en enseñarle, pues él también estaba aprendiendo de ella a través de su contacto. Preocupado, Sedin le preguntó si él se convertiría en una carga para ella, confesando que eso era lo que pensaba, ya que con él a su lado, los planes de Rena avanzarían mucho más rápido, pero con un tono sombrío y cabizbajo, sugirió que tal vez sería mejor si no la acompañaba. Rena, confundida, exigió saber por qué, a lo que Sedin respondió con el rostro serio que ella era la hija de un duque y él un simple plebeyo, advirtiendo que solo por llevarlo con ella, Rena sería objeto de escrutinio y habladurías. Rena cruzó los brazos y le preguntó si tenía el cerebro inundado de agua, pero Sedin continuó explicando que las familias nobles miraban con desdén a los espadachines de origen humilde, razón por la cual él había rechazado la oferta de convertirse en marqués para seguir siendo un caballero, sabiendo que, sin importar qué, siempre lo verían como un plebeyo. Al escuchar estas palabras, Rena reflexionó internamente que no era tan simple, la gente no temía su origen, sino el hecho de que un dragón hubiera nacido en una fuente termal, temiendo el peligro que representaba Sedin Arner con poder en sus manos, por lo que buscaban rebajarlo y encontrar sus debilidades a toda costa. Sedin confesó que para él era una historia familiar, muchos temían y veneraban su poder, pero al mismo tiempo esperaban su caída, utilizando palabras dulces para aprovecharse de él con la intención final de traicionarlo y robarle su fama. Rena pensó que en este mundo, ese trágico papel le correspondía a Sedin, no a ella, pero notó la determinación en los ojos del joven. Él señaló que incluso los sacerdotes se mostraban reacios con ella, y que si se asociaba con alguien que llevaba la etiqueta de villana, la reputación de él se vería empañada, aunque Rena sabía que la fama de Sedin era tan inmensa que esas preocupaciones eran ridículas. Al ver a Sedin suspirar, Rena pensó que no era propio de alguien tan complaciente suspirar así, preguntándose si él creía que la estaba molestando, como solía suceder. Decidida a actuar como una verdadera mentora y amiga, Rena le preguntó si no lo llamaban la luz del imperio, a lo que él asintió tímidamente. Rena, recordando su propia vida pasada en la torre, decidió hablarle con franqueza, le dijo que incluso una noble como ella era considerada la vergüenza de los Marius, mientras que él, un plebeyo, era la luz del imperio. Le aconsejó que si la gente no hablaba mal de él, no podrían soportarlo, así que incluso si se sentía deprimido o cansado, no debía evitarlo, sino tener confianza y no preocuparse por la mirada de nadie, ya que solo los de mente pequeña eran arrogantes. Bromeando sobre si no temía tener arrugas por fruncir el ceño, le recordó que él tendría que ayudarla en el futuro y que no había tiempo para preocuparse por los que odiaban, instándolo a vivir cómodamente sobre la fama que había construido. Sedin se sonrojó, sintiendo que su tristeza y malestar se disipaban, dándose cuenta de la verdad en las palabras de ella. Rena le advirtió que ahora era su invitado y que si no era audaz y seguro, tendría problemas, ya que en su mansión había mucha gente criticona. Al ver la actitud de Rena, Sedin pensó que haber aceptado a esta persona como su maestra fue la elección correcta, y en ese momento, el sistema indicó que la favorabilidad de Sedin había aumentado en 50 puntos. Cuando finalmente llegaron a la residencia, Rena, que había planeado descansar plácidamente, se encontró inmediatamente con un obstáculo nada más llegar. Aclarando la situación, Rena anunció que, aparte de su relación de maestro y alumno, Sedin había decidido ayudarla por un tiempo, así que advirtió a todos que no causaran problemas inútiles. Sin embargo, ante Marius, furioso, le gritó preguntándole si acaso sabía que era una dama noble y por qué traía a un hombre a casa tan tarde en la noche, lo que desató un feroz intercambio de insultos entre los hermanos. Rena le preguntó si tenía los oídos tapados y le dijo que necesitaba corregir esa forma grosera de hablar, comparando sus quejas constantes con los ladridos de un perro y diciéndole que se preocupara por sí mismo primero, llamándolo joven maestro que pía todo el día y preguntándole si era un pollo. Ofendido, replicó sarcásticamente sobre sus hábitos de habla, insinuando que cualquiera pensaría que ella realmente era tratada como una dama, y añadiendo que solo necesitaba vestirse para parecer humana. Rena pensó con amargura que ellos despreciaban sus palabras como algo cotidiano, lamentando que sus propios hermanos no comprendieran a su única hermana, mientras continuaba diciendo que dejara de actuar y que, aunque fuera obstinada, seguía siendo una dama de la casa del duque. Argumentó que, aunque Sedin fuera un investigador y el maestro de espada del príncipe heredero, el hecho de ser plebeyo nunca cambiaría, y le ordenó a Rena que, si conocía su lugar, regresara a su habitación. Rena, tomando la mano de Sedin con firmeza, soltó una risa burlona y le dijo que siguiera hablando, declarando con orgullo que Sedin era el único maestro de la espada en el imperio, y cuestionó sarcásticamente si el estatus de era tan importante. Le sugirió agresivamente que, en lugar de perder el tiempo en tonterías, debería largarse a su estudio y hacer algo útil, reprendiéndolo por no saber cómo dar la bienvenida a un invitado. Rena pensó que los tipos como tenían el cerebro hecho de aserrín.
Antes se quedó paralizado durante 5 segundos por la audacia de sus palabras, pero recuperó el habla para cuestionar si ella creía tener la autoridad para invitar a alguien, recordándole que le habían dado libertad solo porque dijo que probaría su inocencia, y ahora se atrevía a traer a un hombre. Renal espetó que precisamente había traído a esa persona para ayudarla a probar su inocencia y que si ante no podía hacerlo, debería cerrar la boca y quedarse quieto. Mirándolo con desdén, Lena pensó para sí misma que esa era la astucia nacida de la experiencia y le preguntó si ya había terminado de hablar para poder irse. Mientras Lena se alejaba con Sedin, Ante intentó gritarle que se detuviera, pero ella le contestó que no podía, que estaba muy ocupada con su invitado y que no la molestara más, diciéndole que leyera el periódico a la mañana siguiente y que entonces les respondería cómodamente. Ante, furioso, se preguntó por qué tenía que leer el periódico y si lo estaba menospreciando. A su lado, Kirill Marius comentó que parecía que esta vez la cosa iba en serio, admitiendo que era la primera vez que veía a su hermana tan segura de sí misma, y le preguntó a Ante si ahora creía en sus palabras. Kirill razonó que, aunque ella estuviera loca, si contaba con la ayuda del rey de los mercenarios, eso la hacía muy creíble, y que si se demostraba su inocencia, sería bueno para la familia. Ante permaneció en silencio, admitiendo para sus adentros que sabía que era así, pero que precisamente por eso se sentía terriblemente ansioso. Si lo que Lena decía era verdad, entonces la única sospechosa era inocente, lo que lo llevaba a preguntarse desesperadamente cómo encontraría a la verdadera culpable, sintiendo una oscura sospecha sobre Rayyan, la santa. A la mañana siguiente, Lena despertó sintiendo que el sol brillaba con demasiada intensidad, maravillándose de la calidez de los rayos solares, una sensación completamente ajena a la torre llena de monstruos donde no llegaba ni un rayo de luz ni se sentía calor alguno. Pensó que esos días oscuros realmente habían terminado y se preguntó si Sedin ya se habría levantado, deduciendo que la gente de la mansión probablemente no atendería a su invitado, por lo que ella tendría que encargarse de él personalmente, temiendo que, a pesar de su educación mental de la noche anterior, él todavía se sintiera deprimido. De repente, Lena reflexionó que había pasado mucho tiempo y no se había dado cuenta de que alguien se acercaba, aunque era sorprendente. Explicó que poseía una habilidad pasiva muy conveniente pero incómoda llamada sentidos sobrehumanos, que agudizaba todos sus sentidos hasta el punto de poder percibir instintivamente la situación a su alrededor, los toques en la puerta y cosas similares. Recordó que en la torre, con tantos enemigos atacándola, siempre tenía que mantener esa habilidad activada, pero tal como su nombre indicaba, le impedía dormir profundamente o comer con gusto, por lo que la había apodado la máquina de destrucción. Sin embargo, después de llegar a este mundo y a esta mansión, había tenido que desactivarla, razón por la cual la última vez solo supo de la llegada de Sedin a través del aviso de un sueño demoníaco. La razón para apagarla era simple. En este mundo no parecía haber nadie capaz de tocarle un solo pelo, así que debía desactivarla para darles al menos una oportunidad. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta y una sirvienta llamada Irene entró. Cuando Lena preguntó qué pasaba, la sirvienta, cruzándose de brazos con total falta de respeto, le dijo que ellos le decían que bajara. Cuando Lena preguntó quiénes y a dónde, las sirvientas presentes esbozaron sonrisas de desprecio, preguntándole si realmente no lo sabía, cuestionando cuántas personas podrían estar buscando a una dama como ella en la mansión del duque, insinuando que no podía ser otro que el joven maestro. Lena pensó con fastidio que esa gente era insoportable, mientras las sirvientas continuaban burlándose de ella, diciéndole que aún no conocía su lugar, que no era la dama de la casa Marius, sino la vergüenza de la familia, alguien que ni siquiera podía usar una espada, y le desearon sarcásticamente que tuviera una buena personalidad y reputación, rematando con el insulto de que todo lo que ella necesitaba hacer era quedarse parada como un adorno bonito. Lena Marius se reclinó lánguidamente en el respaldo de su silla, observando con frialdad a los sirvientes que la rodeaban, mientras un pensamiento cruzaba su mente. El hecho de que se sintieran tan cómodos insultándola en su propia cara significaba que esta no era la primera ni la segunda vez que ocurría algo así. Sus ojos recorrieron al grupo con desdén mientras pensaba para sus adentros que aquellas personas, cuya única preocupación eran los números y el dinero, eran patéticas sin importar a dónde fueran o qué hicieran. Ella se había tomado la molestia de deliberar sobre cómo manejar a esta gentuza, preguntándose si debería comprarlos con dinero o bienes materiales para obtener algún beneficio, pero llegó a la conclusión de que, en ese momento y lugar, el poder bruto era la única moneda válida. «Yo, responder ante ti, qué tontería», exclamó la criada con insolencia. «El que tiene capacidad y poder es el joven amo, no tú ni siquiera tienes poder alguno, ¿no es así?». En respuesta a la provocación, Lena liberó instantáneamente una presión abrumadora, una intimidación, que cayó pesadamente sobre la habitación. «Es porque no te diste cuenta de inmediato que ahora te resulta difícil respirar», pensó Lena mientras observaba cómo la respiración de la criada se volvía errática y desesperada. La mujer, ahora aterrorizada, comenzó a tartamudear intentando articular palabras, ese sálvame, ayuda, mientras el pánico se apoderaba completamente de ella.
Sin perder un segundo, Rena ejecutó la habilidad Aliento de las Estrellas, cuyo efecto inmediato fue inducir un estado de sueño profundo en el objetivo. La criada insolente se desplomó en el suelo, desmayada al instante. Los demás sirvientes, presas del pánico, gritaron horrorizados: «Está muerta, la mató», a lo que Rena respondió con calma absoluta: «No está muerta, solo está durmiendo». La otra criada presente, temblando de miedo, se apresuró a suplicar: «He cometido un error, señorita, por favor, perdone mi vida». Rena reflexionó internamente sobre la ironía de la situación, recordando que ayer, después de reprender a Sedin Arner, se dio cuenta de que en realidad ella también había sido despreciada tal como lo fue él. Cuando uno es débil, siempre es menospreciado más que nunca, pero cuando uno es fuerte, se ve obligado a ser el primero en lanzarse hacia la muerte. Pero, ya sea siendo débil o fuerte, nunca me he sentido verdaderamente en paz, pensó con amargura. Rena cruzó los brazos y expresó su frustración en voz alta: ¿por qué todo el mundo es tan estúpido? Todos son igual de débiles, entonces, ¿por qué insisten en intimidar a los que son aún más débiles que ellos? Pero inmediatamente se cuestionó a sí misma al darse cuenta de que, al final, ella también había utilizado un poder abrumador para suprimirlos. Las voces de las constelaciones resonaron en su mente. El rey de las olas sanadoras le dijo que no necesitaba preocuparse por esas cosas. El líder de la secta sangrienta negó con la cabeza, aconsejándole que era necesario reflexionar sobre las cosas que afligían su corazón, mientras que el señor de la tentación intervino diciendo: «Te aconsejo que destruyas todo de una manera más fácil si tanto te molesta». Rena suspiró y pensó: «Está bien, ahora estoy bien, solo me sentí deprimida por un momento. De todos modos, gracias a ustedes mi estado de ánimo ha mejorado mucho». Volviéndose hacia la criada que aún temblaba, preguntó: «Ah, cierto, dijiste que Ante me llamó para que bajara», a lo que la criada respondió tartamudeando: «¿Eh? Ah, sí, él dijo que bajara a comer, pero antes de eso, por favor, deje que esta sirvienta la prepare». Rena asintió y dijo: «Está bien, me voy, ustedes encárguense de ella», refiriéndose a la criada desmayada. Mientras caminaba por el pasillo, Rena pensó: «Ahora, si esto se rumorea, al menos las sirvientas no me molestarán más, ¿verdad? Comparada con mi vida anterior, soy mucho más generosa». Justo al salir, se encontró cara a cara con Sedin Arner. «El gato negro ha llegado», comentó Rena. Sedin la miró y dijo: «Pude sentir tu aura brutal desde aquí, era imposible no notarla». «¿Pudiste sentir eso?», preguntó Rena sorprendida. Sedin inquirió: «¿Estás bien?», a lo que ella replicó a la defensiva: «¿Hay alguna razón para que no lo esté? Y más importante, ¿tú también me estás culpando? Ser demasiado dura con el oponente es algo normal, ¿por qué la señorita actuaría así?». Rena respondió con cinismo: «Veamos, todas las personas que han venido a verme me han culpado. Desde que te conocí, ¿acaso te han tratado así de nuevo?». Sedin insistió: «Ya te lo dije», pero Rena lo cortó: «¿Qué? Ahora, estoy bien. Primero, ya que Ante llamó, vayamos a ver qué quiere». Inmediatamente después, ambos llegaron al comedor para encontrarse con Ante Marius. Ante clavó un cuchillo con fuerza sobre la mesa, golpeó un periódico y gritó furioso: «Explícate, Rena Marius». El artículo en la mesa tenía un titular escandaloso con el siguiente contenido: «El sacerdote Bobatín, de 23 años, seudónimo, declara: no pudimos evitar que la santa huyera al amanecer». Antes de eso, escuchamos a la santa hablar en sueños diciendo que debía huir del príncipe heredero. Como testigo, señaló que había algo oculto. Él es el último testigo de la santa y, al mismo tiempo, una víctima a la que el príncipe obligó a convertirse en un falso sospechoso, y actualmente se está llevando a cabo una investigación honesta. Rena Marius, quien actualmente es duramente criticada como sospechosa, ocultó a este testigo y levantó sospechas contra su Alteza. Rena miró a su hermano con indiferencia y dijo: «Eres demasiado ruidoso. Al final, ¿qué es lo que tengo que explicar?». «Me refiero a este artículo, ¿qué me queda por explicar?». «Ni siquiera he leído el artículo sobre mí todavía, ¿o necesitas que te lo lea?». Sedin intervino con calma: «Continúe, señorita». «Y joven amo, cálmese por favor. Así es, deje de jadear de esa manera». Ante, abatido y furioso, replicó: «¿Atreverse a plantear sospechas contra su Alteza el príncipe heredero? ¿Alguna vez has pensado en lo difícil que será para nuestra familia cuando aparezca un artículo como este? Padre todavía está en el palacio imperial». Rena tomó un bocado de comida y, señalando a Ante con los cubiertos, dijo: «Parece que estás sensible porque tienes el estómago vacío. Come un bocado primero». Ante rechazó la oferta tajantemente: «No comeré». «Ya lo dije, demostraré mi inocencia». «¿No viste al sacerdote? ¿Cómo es posible que yo jugué un poco con ese seudónimo, pero no mentí?». Ante cuestionó: «¿Es confiable este testimonio?». Sedin se levantó de su asiento y declaró con firmeza: «Aunque no podemos estar seguros, si su Alteza el príncipe heredero quiere ocultarlo personalmente, entonces debe ser confiable, ¿no?».
Ante, incrédulo, dijo, «Qué extraño, ¿no dijo el príncipe que te ordenó a ti, Sedin, investigar el caso?» Al escucharte, tengo la sensación de que le estás dando la espalda a su Alteza. Sedin respondió con una calma imperturbable, «No puedo ser leal al príncipe heredero, solo estoy llevando a cabo una investigación como caballero imperial para esclarecer la verdad». Ante lo fulminó con la mirada y preguntó, «¿Revelar información del caso a la sospechosa es investigar?» Sedin replicó con agudeza, «Esa afirmación es muy extraña, ¿no? ¿Se siente incómodo el joven amo al ayudar a su propia hermana, o le resulta inconveniente que su hermana sea declarada inocente?» Rena, al ver a Sedin responder con tanta severidad, se sintió complacida. Ante dijo, «No sabía que tenías una relación tan cercana con mi hermana». Sedin respondió, «No lo sabías, naturalmente, porque no la tenía». Ante preguntó, «Entonces ¿por qué?» Y Sedin, mirando fijamente a Rena, declaró, «Por eso, a partir de ahora empezaré a ser cercano». Rena pensó avergonzada, «Este chico es increíble, realmente hace lo que dice, me muero de vergüenza». Rena señaló a Ante y dijo, «Vaya, entonces ahora es tu turno». «¿Mi turno?», preguntó Ante confundido. «Es una disculpa». «Disculparte por haber olvidado que ayer fuiste grosero con mi invitado, ¿no? A pesar de que esa persona es el rey de los mercenarios y un maestro de la espada, lo trataste como a un plebeyo sin cambiar tu actitud». Ante, reconociendo su falta, inclinó la cabeza hacia Sedin y dijo, «Estimado señor Arner, mi comportamiento de ayer fue un error». Sedin respondió con frialdad, «No necesita disculparse conmigo, está bien, porque hay otra persona que necesita una disculpa sincera». Rena aprovechó la oportunidad de inmediato, «Exacto, yo también». Ante estalló, «¿Por qué contigo? Tú también fuiste grosera conmigo, ¿por qué me gritas?». Rena replicó, «Ah. Tú eres igual de grosero, ¿no es por tu culpa que nuestra familia lleva la reputación de haber asesinado a la santa?». Ante se defendió, «No. Fui incriminado. Incluso el testigo vino a mí, ¿recuerdas? Tú te comportas tan groseramente como yo». Ante señaló a Rena acusadoramente, «El hecho de que te acorralen como sospechosa se debe a tu comportamiento habitual, ¿o no? Y todavía no hay pruebas concretas que demuestren que este artículo es verdad, si hubiera pruebas más claras, entonces me disculparía contigo». Las constelaciones reaccionaron violentamente en la mente de Rena. El líder de la secta sangrienta dijo que convertiría a ese tipo en un Jianxi, zombie. El rey de las olas sanadoras preparó agua hirviendo en silencio, y el señor de la tentación preparó un grupo de magia para invocar al rey demonio. Rena pensó con irritación, «Ja, pero él tiene razón. Aún así, sus palabras hacen hervir mi sangre. ¿Cuándo terminará esta extraña misión?». Rena dejó la cuchara, se limpió la boca y anunció, «Ya terminé de comer, ¿tú ya terminaste? Prepárate rápido para recibir a un invitado está a punto de llegar». El rey de las olas sanadoras notificó que un invitado estaba entrando en la mansión. «¿Un invitado? ¿Llamaste a alguien más?», preguntó Ante. «No, él vino por su cuenta». «Porque es un invitado no invitado», respondió Rena. Ante preguntó desconcertado, «¿Vino por su cuenta? ¿Qué quieres decir?». En ese momento, alguien abrió la puerta desde afuera y entró. «Disculpe, joven amo, tengo noticias urgentes», dijo el sirviente, y luego susurró algo al oído de Ante que hizo que su rostro se pusiera pálido. Ante corrió hacia la puerta gritando, «¿Tú, qué demonios has hecho?». Sedin, caminando al lado de Rena, preguntó, «¿Invitaste a alguien más además de mí?». Rena cruzó los brazos y respondió, «Sí, a alguien que conoces muy bien del jardín de los Marius». El líder de la secta sangrienta se quejó, «¿Por qué hay tantos hombres guapos en este mundo?». El rey de las olas sanadoras sonrió felizmente, y el señor de la tentación abrió su maíz, palomitas, y se alegró porque, finalmente apareció el amante de Sedin. Rena pensó con sarcasmo, «Espera, ¿cómo que el amante de Sedin? Viejo, usaste la palabra equivocada. Como sea, tenemos que proceder». Finalmente, se encontraron cara a cara. «Señorita Rena Marius», dijo el recién llegado. Esta persona era Isir von Risa, el príncipe heredero del Imperio Ramda y el amor no correspondido de la Rena original. «Saludos, Su Alteza Real», dijo Rena. Tan pronto como se vieron, las estadísticas del príncipe aparecieron frente a ella, la audiencia puede pausar para verlas. Rena tuvo el presentimiento de que se vería envuelta en otro desastre. Rena solo dijo, «Hola», pero el nivel de afecto del príncipe disminuyó en -10. «Si no te gustó, dímelo de una vez, es vergonzoso», pensó ella. Ante rompió el silencio para aliviar la atmósfera, «Su Alteza, ¿qué viento lo ha traído aquí sin previo aviso?». El príncipe se acercó a Rena, quien pensó, «Qué extraño, ni siquiera oculta su extrañeza, ¿quién eres?». Rena apartó la mano del príncipe de un manotazo y dijo firmemente,
por favor, no me toques sin permiso, Su Alteza. El príncipe respondió, no me hagas enojar. Haz el trato y me iré. Seguramente la señorita tiene algo que decir. Rena miró al príncipe y pensó, ¿él es el más fuerte del imperio? Aún así, todavía no está a mi nivel. El príncipe dijo con seriedad, ahora eso ya no importa. Actualmente, estoy seguro de que tú eres la culpable. Rena vio una oleada de poder mágico y pensó, una fuente de poder mágico aumentando a este nivel, una persona normal tal vez no podría soportarlo, ¿qué debería hacer? Ante, observando la escena, recordó lo que su hermana le había dicho, ¿no es algo básico? Confía y protege a tu familia, aunque sea solo una vez. En un acto de valentía desesperada, Marius dio un paso al frente para proteger a su hermana, interponiéndose entre ella y la furia imperial. Rena Marius, atónita, observó la espalda de su hermano, Alteza, creo que esto es imposible para alguien que ni siquiera sabe usar una espada, había dicho él, pero Rena podía ver sus manos temblando violentamente, el miedo recorriendo su cuerpo como una corriente eléctrica mientras intentaba defender a la hermana a la que había ignorado por tanto tiempo. El príncipe heredero, Isir von Risa, desenvainó su espada con una frialdad aterradora, sus ojos clavados en el joven noble. Nunca has aprendido esgrima y, sin embargo, te mantienes firme sobre tus dos pies, comentó con desdén, antes de volver su atención a la acusada. Cuando Ran desapareció, los informes indicaban que el culpable no era alguien ordinario. Esa descripción no encajaba contigo, Rena, por lo que no pudimos identificarte, pero viendo esta demostración de poder, la duda se disipa. Habla ahora. ¿Dónde está Ran? Rena, manteniendo su fachada de inocencia, respondió con incredulidad, ¿qué? No tengo absolutamente nada que ver con eso. Isir, negándose a creerle, apretó el agarre de su arma, pero Rena no retrocedió, apoyó las manos en la mesa y lanzó su propia acusación, más importante aún, debo hacerle una pregunta, Su Alteza. ¿Qué le hizo usted a la santa? ¿Acaso eligió ese método extremo? Quién sabe, tal vez la espada del imperio tenga que temblar ante un simple plebeyo hoy. Provocado por sus palabras, el príncipe se lanzó al ataque, un destello de acero letal, pero antes de que pudiera alcanzarla, Sedinarner, el rey de los mercenarios, irrumpí en la trayectoria, bloqueando el golpe con una fuerza inmensa. Apártate, Sedin, gruñó Isir. No puedo, porque no creo que ella sea la culpable, respondió Sedin con calma. Ante la acusación de traición, Sedin aclaró, no estoy del lado de nadie. En este imperio, nadie odia a Ran más que ella, es cierto. Pero piénselo, Alteza. Si alguien posee un poder tan inmenso como el que ella acaba de mostrar, ¿por qué usaría un método tan burdo? Si realmente desea encontrar al culpable, por favor, cooperemos. Rena, observando desde atrás, pensó con alivio, mira eso. Si Sedin no lo hubiera detenido, habríamos terminado peleando. Sin embargo, la sospecha de Isir no se había desvanecido, se volvió hacia ella y exigió, señorita, usted ha despertado mis sospechas. ¿Cómo explica haber ocultado al testigo primero? Gracias a eso fui acusado y gracias a eso terminé encerrada. Actué por desesperación, pero no pediré perdón por ello. Ante y el príncipe guardaron silencio ante su lógica desafiante. Finalmente, sugirieron que la historia era demasiado larga para ese lugar y decidieron trasladarse. Mientras el grupo se desplazaba hacia un lugar más privado, Marius detuvo a su hermana, agarrándola suavemente de la mano y susurrando con urgencia, Rena, ¿tienes poder mágico? ¿Qué significa todo esto? Rena se detuvo y ordenó a los otros dos que se adelantaran. Se giró hacia analizando la situación con frialdad en su mente, he logrado detener al príncipe heredero, pero mi puntuación de afecto con mi hermano sigue siendo negativa. Seguramente no creerá nada de lo que yo diga con esos números tan bajos. En voz alta, respondió con indiferencia, ese no es asunto tuyo. Herido y confundido, insistió, soy tu hermano mayor. Como tu hermano, merezco saberlo. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Rena. ¿Merezco saberlo? Qué bien suena eso. ¿Desde cuándo somos tan cercanos? Sin darle tiempo a reaccionar, Rena activó su habilidad especial, el aliento de las constelaciones. Una ola de energía invisible envolvió a cuyos ojos se cerraron de inmediato mientras caía en un sueño profundo inducido por la magia. Mientras lo sostenía para que no golpeara el suelo, Rena pensó con cierta tristeza pragmática, lo siento, pero no creo que seas una persona que merezca saberlo. Cuando la verdadera Rena estaba aquí sufriendo, tú deberías haberte levantado para protegerla como lo hiciste hoy, no ahora. Al ver a desplomarse, el príncipe Isir exclamó sorprendido, ¿es realmente ese chico un experto en esgrima? Mientras que Sedin pensaba para sí mismo, asombrado, increíble. He vuelto a presenciar la magia de la señorita.
Rena acomodó a su hermano en una silla cercana y dijo con desdén: eso no es algo de lo que deban preocuparse. ¿No vino usted aquí porque quería que bajara el artículo de las noticias? Isir, sin embargo, estaba fascinado por lo que acababa de ver. La situación actual también es crucial. Responde con sinceridad. ¿Qué es ese poder? ¿Realmente vendiste tu alma al diablo? Rena, con un tono sarcástico y cansado, replicó: sí, vender, lo que sea. Pero eso sucedió después de que morí y volví a la vida 58 veces. Isir la miró, pensando que estaba jugando con las palabras, mientras Rena se decía a sí misma: no es mentira. Me encantaría contárselo, pero la historia es tan retorcida y complicada que es mejor así. El príncipe heredero miró fijamente a los ojos de Rena, evaluándola con una nueva perspectiva. ¿Cuántos hechizos puedes usar? Para haber resistido mi maná de esa manera, tu habilidad no debe ser mala. Pero llegar a este nivel... Rena lo interrumpió bruscamente: ¿y qué? ¿Por qué tengo que explicarle mi magia a usted? Creo que hay un malentendido aquí. No tengo ninguna intención de trabajar para usted, incluso si compartimos el objetivo de encontrar a la santa. Isir asintió lentamente, aceptando su negativa temporalmente. Está bien, no preguntaré más sobre ello. Pero, ¿por qué ocultarlo? Si hubieras sido reconocida como una espadachina mágica, habrías recibido un trato excelente. Podrías haber sucedido al ducado Marius o haber recibido un título propio para fundar una nueva familia, en lugar de vivir como la desgracia de los Marius. Al escuchar esas palabras, Rena se sumió en una oscura reflexión interna. Recordó las reglas de este mundo brutal, la ley de la selva, donde los fuertes cazan a los débiles y los gobiernan. Según las palabras del viejo, Tentación, el mundo estaba enloquecido por esta regla. Los dueños originales del continente eran monstruos, bestias que se reproducían más rápido y eran más fuertes que los humanos. Pero los humanos, usando su inteligencia, se unieron, derrotaron a las bestias, construyeron muros y fundaron imperios. Los monstruos fueron expulsados y comenzó la era de los humanos y el renacimiento. Sin embargo, al no haber peligros externos, los humanos volvieron sus espadas unos contra otros, compitiendo por el dominio. El imperio Risa creció persiguiendo la ley del más fuerte, una nación forjada en la guerra y la competencia. Este hombre, pensó Rena mirando a Isir, prefiere a alguien fuerte que acaba de aparecer antes que a su verdadera prometida. Una dama etiquetada como la desgracia de su familia solo porque era débil. Todo esto se debe a la naturaleza grotesca de este continente. Rena golpeó la mesa con frustración y exclamó: es cierto. Si lo hubiera anunciado, podría haber apuntado a ser la sucesora, convertirme en una nueva noble o simplemente dejar de ser el hazmerreír. Pero me importa un bledo los beneficios que usted menciona. ¿Qué haría si me convirtiera en sucesora? Solo fundar una generación problemática. Poder, honor, ahora solo lo veo como algo realmente molesto, diseñado para aquellos que no saben medir el valor de una persona más allá de su fuerza. No necesito ser tratada bien ahora. Siempre me ignoraron, ni siquiera me trataban como a un ser humano, y ahora que tengo usabilidad, gracias a este poder, ¿de repente valgo algo? Es repugnante recibir un trato tan hipócrita. La intensidad de las palabras de Rena dejó un silencio